Hola a todos, bienvenidos a Biología Mizan. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a resolver el examen que han hecho esta semana los alumnos de la PAU de Madrid, concretamente el de Biología. El examen ha constado de 5 ejercicios, el primero obligatorio y los otros 4 también había un apartado obligatorio y un apartado opcional. Por tanto, tenía que elegir solamente un apartado de los dos. Este vídeo lo hago sobre todo para el alumnado de Cataluña, que la semana que viene se enfrentará a la PAU. La primera pregunta estaba muy relacionada con sistema inmune y biotecnología, sobre todo a nivel de ingeniería genética y respuesta inmunitaria. El primer apartado nos pedía mencionar y describir pues, este proceso que se muestra en el dibujo, nombrando sobre todo las moléculas A, B y el proceso número 1. Vamos a empezar primero nombrando las moléculas, que es lo más sencillo. La molécula A es un plásmido. Recordamos que los plásmidos son fragmentos circulares de ARN extracromosómico con información que le proporciona una serie de ventajas a este organismo. Por ejemplo, puede ser una resistencia antibiótica, por poner un ejemplo. La molécula B, por tanto, al introducirle un gen de otro genoma distinto, se convierte en un plásmido recombinante. Después, este proceso, concretamente, es el uso de enzimas de restricción y también ADN ligasa para generar un ADN recombinante. Y tiene 5 pasos principales. Empezamos aislando este gen que nos codifica para el receptor. Entonces, el ADN contiene ese gen y el plásmido pues se cortan con esa enzima de restricción en cuestión. Y este fragmento se acaba insertando en el plásmido y es la ADN ligasa quien hace de superglue y los pega. Entonces este ADN recombinante se introduce al final en los linfocitos T de ese paciente para que expresen el receptor CAR. El apartado B habla sobre todo de que las técnicas CAR-T tienen una eficacia muy baja y se está experimentando con técnicas pues, que editan el genoma de los linfocitos T, que son estas células del sistema inmune que hacen que inactiven alguno de esos genes. Entonces, ¿qué técnica biotecnológica sería la adecuada en este caso? Pues la que está de moda, que es CRISPR-Cas9. Antes de nada, esta imagen, debo decir, es de Google, pero contiene un error. Así que primero vamos a corregir el error. No es un ARN mensajero, es un ARN guía. Es eso, en CRISPR el ARN guía no es un ARN mensajero típico. Su función no es llevar información para fabricar proteínas, sino lo que hace es hacer un poco de Google Maps y va guiando a la proteína Cas9 hacia una secuencia de ADN. Cas9 concretamente, si lo miramos, es una nucleasa y el ADN es la secuencia diana. En este caso, serviría todo este proceso para inactivar los genes de los linfocitos T que acabarán disminuyendo la eficacia de la terapia CAR-T. Y la finalidad, lo que puedo hacer con la CRISPR, puedes reparar introduciendo mutaciones o sustituyendo, modificando secuencias. En este caso sería el último. Puedes modificar una serie de secuencias para que no te funcionen los genes de los linfocitos T, o también puedes introducirle alguna mutación para que lo inactive. Pero más bien la segunda. Debo decir, no soy experto en biotecnología, yo soy biólogo de bota, de animalitos y plantas. Entonces, a lo mejor algún concepto me baila un poco, pero la idea general es lo importante en estos casos de la selectividad. El apartado C habla de qué tipo de linfocito, concretamente, sería el óptimo para destruir células relacionadas con el cáncer. Recordemos que tenemos dos tipos de linfocitos T, que son los linfocitos T CD4 y los CD8. Los CD4 principalmente lo que hacen es coordinar la respuesta inmune y los CD8 son los que destruyen las células dañinas. En este caso, el óptimo es el CD8, porque es el que nos va a atacar a las células cancerosas. Y en el apartado D del mismo ejercicio, habla
¿Qué tipo de respuesta inmunitaria se produciría si por error se introdujera en las células T una secuencia de ADN que expresara una proteína que reconociera por igual a las células cancerosas y no cancerosas? Lo que se daría sería una respuesta autoinmunitaria. Esta palabra que suena tan potente y es tan común en nuestra sociedad, las enfermedades relacionadas con la autoinmunidad. La más común es la celiaquía, que mucha gente la tiene, que es no poder comer la proteína del gluten ya que te genera un rechazo. Automáticamente hay una serie de daños en el sistema digestivo. Y esto, pues, ¿qué es una respuesta autoinmunitaria? Podría daros la definición formal, pero voy a daros un ejemplo. A mí me gustaba bastante Pokémon hace unos años, entonces a mí me recuerda siempre a este momento que a veces cuando un Pokémon está confundido, está tan confundido que hasta se causa daño a sí mismo. Esto es una enfermedad autoinmune. El cuerpo ataca a células propias, no a células ajenas. Entonces, en este caso, las células CAR-T atacarían pues, las células sanas de un organismo, además también de las cancerosas, pero también ataca a lo sano. Y esa es la característica de una respuesta autoinmunitaria o autoinmune. Nos damos ya a los ejercicios estos que te dan a elegir entre el 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. El apartado 2 va de biomoléculas, que es un temario que siempre digo a todo el mundo que se mire bien antes de la PAU, porque les gusta bastante. Entonces, en el apartado A nos dice que digamos los nombres de estas 4 moléculas. Y nos dice, no es necesario concretar sus formas isométricas, pero nosotros lo vamos a hacer, porque no está de más. Y así ya lo lleváis, pues si estáis viendo este vídeo otro año, pues os puede caer en vuestro año y ya lo lleváis, de estos conceptos. Vamos a empezar. La primera molécula. Aquí puedo hacer un puntero, ¿verdad? Sí. Mira, tiene tu, ta, tu. Es mi regla mnemotécnica para identificar una molécula. Si os confunde sin la proyección de Haworth, podéis hacer la proyección de Fisher, que yo la voy a hacer. Aquí la tengo. Y vuelvo a ver otra vez el tu, ta, tu. Que también yo digo que a veces mirándolo del lado parece que te haga una peineta. Y esto se llama glucosa. La glucosa te hace una peineta. Entonces, es una gran idea, porque el H, el hidrógeno, está hacia el lado derecho en la forma D, y si es la forma L, que es muy rara, está hacia la izquierda. Porque es como si lo miraras con un espejo. Así que, eso sería ya una parte, pero vamos a intentar descifrar la forma isométrica. Vamos a mirar primero el OH. El OH está en dirección contraria al grupo CH2OH. Por tanto, esto es una forma alfa. Y si miramos el CH2OH, está apuntando hacia arriba, como en casi todos los glúcidos, porque son forma D, forma dextrogira, gira a la derecha. Por tanto, esto podríamos decir ya gran parte de la clasificación, pero no estamos. Tenemos que mirar en qué forma se ha doblado. Se ha doblado en forma de hexágono. Por tanto, estamos ante un pirano. Por tanto, esto se llama alfa de glucopiranosa. Es la nomenclatura que utilizamos. En este ejercicio, si no estuviéramos contando las formas isométricas, esto de aquí lo tacharíamos. Esto no nos serviría. Entonces, únicamente nos tendríamos que quedar con el glucopiranosa. Pero es importante lo de glucopiranosa, porque poner glucosa solo nos estaríamos quedando sin gran parte de la información que hace falta, en un nivel especialmente de segundo de bachillerato, que os estáis arriesgando a entrar a una carrera. Bueno, molécula B. Vemos esto de aquí. Esto ya nos tendría que sugerir algo. Primero, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Es una pentosa. Pentosas, nos sabemos 2. Ribosa y desoxirribosa. Aquí le falta un oxígeno. Por tanto, aquí se ha desoxigenado. Esto es una desoxirribosa. Y si nos ponemos a mirar la isometría de la molécula, es beta, porque el OH apunta hacia el mismo lado que el grupo CH2OH, y también es D, porque es un monosacárido y es bastante simple. Por tanto, esto es una beta de desoxirribofuranosa. Si aplicamos únicamente lo que nos dice el enunciado, sería una desoxirribofuranosa, porque se pliega en furano. Y el apartado C, vemos
OH, OH, vuelven a ser 5 carbonos, por tanto esto es una ribosa, sigue siendo también beta y vuelve a ser forma D, por tanto esto es una beta D ribofuranosa. ¿Veis qué fácil con los glúcidos? Bueno, ahora vamos a la molécula AD, que tiene un poquito más de juego. Aquí tenemos una ribosa. Así que esto diríamos, ¿es un glúcido? Pues no, esto es un nucleótido, porque aquí tiene una base nitrogenada y tiene un grupo fosfato. Esto es un nucleótido, por tanto tenemos otra nomenclatura diferente. Vamos a identificar, tenemos una ribosa y tenemos una base nitrogenada que como es con dos anillos, veis aquí los dos anillos, ya podemos decir que es una base púrica, las bases pirimidínicas tienen un solo anillo y tiene este grupo aquí, este grupo amín, apuntando hacia arriba. Por tanto, esto es una adenina. Y ya si miramos hacia el otro lado tenemos todos los grupos fosfato. Ahora vamos a mirar los enlaces. Aquí tenemos un enlace N-glucosídico, que es el enlace glucosídico, es el típico de los disacáridos, polisacáridos, pero es el enlace O-glucosídico. Cuando tenemos ese enlace vehiculado por un átomo de nitrógeno, le llamamos enlace N-glucosídico. Y después tenemos el enlace fosfoéster, que es el que nos está uniendo todos los grupos fosfato entre ellos. Es el enlace que se da también en la mayoría de nucleótidos. Y esto, para los amigos, bueno, perdón, me he olvidado, entre medio están los enlaces fosfoanhídridos. Y ahora sí, para los amigos, esto sería un ATP. Pero nosotros estamos buscando el nombre grande. Por lo tanto, esto es una adenosina trifosfato. Y ya tendríamos este ejercicio hecho. Este era largo, ¿eh? Apartado B. Polímeros en los que se pueden encontrar las moléculas siguientes. Entonces, la A era una glucosa, ¿verdad? Por tanto, vamos a recordar una tabla que yo siempre doy a mis alumnos, y es esta de aquí. Tenemos todos los polisacáridos importantes para saber en segundo de bachillerato que contienen glucosa. Como podéis ver, celulosa, almidón y glucógeno. En este caso, la celulosa no nos valdría. ¿Por qué? Porque la anterior glucosa era alfa. Por tanto, podemos decir almidón o glucógeno. Pero si decimos celulosa, va a estar mal. Y de desoxirribosa, ADN, por eso ácido desoxirribonucleico, ADN, y ARN para la ribosa porque es ácido ribonucleico. Serían estas tres moléculas. Apartado C. ¿Qué tipo de base nitrogenada está representada en la molécula D, en nuestro ATP? Lo hemos dicho antes, es una adenina, pero vamos a verlo. Tenemos las bases pirimidínicas y las bases púricas, que ya os lo he chivado un poco antes. Las bases púricas derivan de la purina, y la purina tiene dos anillos heterocíclicos fusionados. En cambio, las bases pirimidínicas derivan de la pirimidina, que tiene un único anillo heterocíclico nitrogenado. En este caso, pues descartamos pirimidínicas y nos vamos por las púricas. Y miramos que tenga el grupo amín aquí arriba, está solamente la adenina, ya que la guanina tiene una cetona. Y esto sería nuestra amiga la adenina. Apartado D. Hay que explicar dos funciones del ATP. El ATP es una de las moléculas más importantes de la célula. Y tiene estas funciones. De estas podéis elegir dos. La primera, transferencia y almacenamiento de energía. Hay que tener en cuenta que el ATP es la moneda energética de la célula. Es la función más importante, pero no es la única. Entonces, cuando se hidroliza, pasas de ATP a ADP más fósforo inorgánico más energía, y esto sirve para sintetizar biomoléculas, para el transporte activo, para el movimiento celular, contracción muscular también, y luego también pues hay que tener en cuenta eso, que esta es la función principal. A nivel de fosforilación de moléculas, el ATP puede ceder grupos fosfatos a otras moléculas parecidas. Esto sirve para activar enzimas sobre todo y para regular vías metabólicas. Es muy importante en biología de la señalización. El transporte activo
Hay que destacar sobre todo la bomba sodio-potasio, que la conocéis de sobras de bachillerato. Pero también hay otras dos que no son tan conocidas, que son la bomba de flujo de protones y el transporte de calcio intra y extracelular, que es con gasto de ATP. A nivel de movimiento celular, la contracción muscular es súper importante. Si habéis hecho biomedicina, seguramente os habrán enseñado el ciclo de la contracción muscular. Es bastante complejo. Aunque también sirve para, por ejemplo, mover cilios y flagelos, que son los undulipodios de la célula, y también para desplazar vesículas dentro de la propia célula. Y a nivel de precursor de ácidos nucleicos hay que tener en cuenta eso, que ATP es un nucleótido. Por tanto, va a participar en la síntesis de todos los ácidos nucleicos, especialmente ARN, pero también de ADN. Si nos vamos al ejercicio 2b, perdón que me lo salté, es otro ejercicio que también va del mismo tema, va también de biomoléculas. El apartado A nos dice que qué le pasaría a la célula si no tuviera sistemas de regulación por buffer, por tampones. Hay que recordar lo que es un buffer. Un buffer es una mezcla de un ácido débil con su base conjugada, o al revés, que tiene la capacidad de mantener ese pH justamente de manera casi constante, ¿sí? Incluso añadiéndole pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes. Aquí tenéis un dibujito químico de un buffer. Entonces, sin sistemas tamponadores, sin buffers, el pH de la célula varía mucho, con cualquier pequeño cambio en la concentración de protones. Por tanto, afectaría sobre todo a proteínas y enzimas. Porque recuerdo, hay una cosa que se llama desnaturalización, que es que con cualquier cambio muy repentino, una proteína nos puede dejar de funcionar, pierde su estructura cuaternaria, pasando a una terciaria o una secundaria. Y esto hace que ya la proteína no funcione, se quede fuera de combate. Aunque también puede cambiar pues, la iniciación de los aminoácidos en caso de estar en estructura primaria, que es muy raro. En el apartado B nos dicen que indiquemos 4 tipos de moléculas orgánicas que contengan fosfatos. Yo voy a daros varios ejemplos, porque hay muchos. Pues mira, aquí tenéis ácidos nucleicos, tenéis ATP, GTP, TTP, UTP, CTP, que son estos nucleótidos enérgicos. Tenemos también las coenzimas fosforiladas, fosfolípidos, nucleótidos y fosfoproteínas. He puesto el dibujo de un fosfolípido porque la gente se olvida de que tiene un grupo fosfato. Pero sí, está aquí. Tiene un grupo fosfato. A nivel del apartado C nos está preguntando qué monómeros pueden establecer un enlace fosfodiéster. En una cadena de esta determinada molécula, que de momento no diré, tenemos aquí una serie de enlaces que se llaman enlaces fosfodiéster, ¿vale? Entonces, ahora ya nos toca identificar qué monómeros son estos. Estos son nucleótidos. Son los componentes de un ácido nucleico. Y estos son grupos fosfato. Concretamente, los grupos funcionales son grupo fosfato y el grupo hidroxilo de la pentosa. Por tanto, el grupo fosfato se une al grupo hidroxilo del carbono 3' de una pentosa y al grupo hidroxilo del carbono 5' de otra. Y así es como funciona el enlace fosfodiéster. A nivel de la siguiente pregunta, la 3. Los dos apartados van sobre biología celular e histología. Entonces vamos a hablar del apartado 3A primero y después del apartado 3B. El 3B es el que nos incluye histología. Aquí es una pregunta de relacionar. Por tanto, vamos a hacer flechitas. En el examen de la PAU, por favor, no hagáis flechitas. Poned 1, no sé qué, 2, no sé qué. Por facilidad del corrector, por favor os lo pido. El apartado 1. Fusión del lisosoma con vesícula endocítica. Esto va con la digestión intracelular, porque el lisosoma más vesícula son componentes de todo el sistema de digestión de la propia célula. Fusión de vesículas del Golgi en la placa de división. Esto lo que nos da es la formación del fragmoplasto durante la división celular de las células vegetales, que nos acabará condicionando al final en la formación de una laminilla media. Aquí os he puesto un GIF de cómo se forma, de las vesículas del Golgi, que el Golgi también se llama dictiosoma, como está puesto en este esquema, van llegando y se van
poniendo todas en el centro, para acabar dividiendo las dos células. Porque recordamos que en la célula vegetal no se da estrangulamiento como en las células animales. No hay ningún anillo contráctil que parta las dos células en dos y cada una al por libre. Apartado 3 nos dice interacción específica entre un ligando extracelular y una proteína transmembrana. Esto nos va con el mecanismo de recepción de señales de la célula. Esto es señalización. El apartado 4, entrada de oxígeno gaseoso a favor de gradiente. Esto es difusión simple por la bicapa lipídica. Una molécula pequeña puede pasar sin problema por la bicapa. En cambio, el 5, entrada de glucosa a favor de gradiente, es una difusión facilitada por permeasas, concretamente una permeasa que se llama GLUT. Con GLUT1 hay varias GLUTs. La GLUT1 es la más importante. El apartado 6 nos dice mitocondria englobada por un lisosoma. Entonces, esto es una vesícula autofágica. Ese lisosoma ya no sirve, está viejo y va a digerirse. El 7, la bomba de sodio-potasio. Esto ayuda a mantener el potencial de membrana en las células animales. Y el 8, el gradiente de protones en la membrana interna mitocondrial está relacionado con la fuerza protón motriz, que esto tiene una relación directa con el fenómeno de la quimiosmosis que se da en el metabolismo anaeróbico de glúcidos. El apartado B nos dice que citemos dos funciones de la membrana plasmática. Complicado citar solo dos, porque hay muchísimas. La más importante es que delimita la célula y también pues regula el paso de sustancias de un lado a otro. O sea, mantiene el medio interno celular de manera estable. Pero también mantiene la forma celular, intercambia señales, hace reconocimiento e identificación de celular, hace el control y el desarrollo de toda la división celular, presenta inmunidad celular también, que es la razón principal del rechazo de trasplantes, es por la membrana plasmática, y también los fenómenos de endo- y exocitosis. Y el apartado C nos dice que citemos dos componentes principales de la pared celular de las células vegetales, y por tanto indicar también dos funciones de la pared. Si miramos la composición, vemos que sobre todo es celulosa, hemicelulosa y pectina. La lignina la he puesto con un asterisco, por una razón. Y es que la lignina solo nos aparece cuando hay pared celular secundaria, o sea, cuando la célula ya está muerta. Por tanto, en este ejercicio, si pusierais lignina, tenéis que decir, pero solamente si hay pared celular secundaria. Y ya está, y eso os lo contarían como correcto. Pero si lo dejáis a secas, os contarán que no, porque os están preguntando por la primaria. Y las funciones, pues sobre todo, construir el esqueleto celular, darle protección, forma y resistencia, pero también permite que la planta se mantenga erguida y que no sea una planta flácida. Es una barrera contra patógenos. Las plantas tienen muchos patógenos, aunque no los conozcamos tanto como los patógenos animales. Y también ayuda a mantener la presión osmótica intracelular. Disculpadme por el corte, que tenía que beber agua. El apartado 3b nos dice que en relación con las células eucariotas, también respondamos a estas preguntas. Aquí hay un apartado que nos incluye un poquito de histología. Es el apartado A precisamente. Nos dice que qué estructuras celulares se encargan de las siguientes funciones. El apartado 1 nos dice comunicación entre células vegetales. En este caso son los plasmodesmos. Plasmodesmos son pequeñas perforaciones de la pared celular que permiten que las dos células se conecten entre ellas. Y hay una parte del retículo endoplasmático que es quien hace como el túnel para conectar estas dos células, que es el desmotúbulo concretamente. Esto es la parte de histología que estaba diciendo y ahora voy con la parte también de histología animal un poco más para adelante. El apartado 2, modificación y transporte de proteínas de secreción, es Golgi. Golgi es el Amazon. Amazon, ya sabéis, coge el remitente, empaqueta, modifica un poco el envoltorio y lo envía a su destinatario. Esto es lo que hace Golgi. El apartado 3, síntesis de colesterol. ¿Quién la hace? El retículo endoplasmático liso. Recordemos que la síntesis de lípidos en la célula se da sobre todo en el retículo endoplasmático liso. En el apartado 4, comunicación entre células animales, aquí viene la histología. Estos son uniones comunicantes o gap junctions. Es la manera que tienen las células animales de poder chatear entre ellas y comentarse cosas.
Por ejemplo, cuando una célula animal es infectada por un virus, esta libera el interferón. ¿Y por dónde va el interferón? Por las gap junctions. Va a la otra célula. Para avisarle como diciendo, protégete, que yo ya me voy. I'm gone. Adiós, muy buenas. Para esto sirve. En el apartado 5, separación equitativa de cromosomas en la división celular, es el uso acromático. Importante no decir uso mitótico, porque no nos está diciendo separación en la mitosis, nos está diciendo en la división celular, en sentido amplio. Por tanto, incluye mitosis y meiosis. Entonces sería el uso acromático, que recordemos que está formado por microtúbulos principalmente. El ejercicio B me encanta, que es que tenemos un pescado curado en sal y unos garbanzos que han estado en remojo. Y hay que indicar pues todos los fenómenos osmóticos que han pasado. Recordemos un poquito qué son los fenómenos osmóticos. Podemos estar en medios isotónicos, hipotónicos o hipertónicos. Isotónico es el Aquarius, ¿vale? Es que tiene la misma concentración de sales dentro y fuera de un determinado medio, en este caso celular, en el que estamos en los contextos, pero sería aplicable a cualquier medio. Por lo tanto, tiene las concentraciones de sal igual y se da un equilibrio de entrada y salida de agua de manera igual. Entonces, estas células, en la del dibujito son glóbulos rojos, eritrocitos, no se deforman. En un medio hipotónico nos faltan sales en el exterior, por tanto la concentración de sales en el interior es mucho más elevada. Para poder diluirlo, la célula lo que necesita es absorber agua y entrar en un estado de turgencia. Se queda como hinchada. En el caso contrario, en un medio hipertónico, hay mucha sal en el exterior, hay muchas sales en el exterior. Por tanto, la célula lo que hace es sacar agua para intentar diluirlas y se queda como pequeñita, entra en plasmólisis. En este caso, en el pescado, ¿vale? En este caso, lo de la foto es una trucha, no es un salmón, que mucha gente se confunde. En esta trucha, que la están curando en sal, el medio de partida es isotónico siempre, porque el pescado está en el mar o en la nevera y así, y hay balance justo. Y justo al ponerle la sal, lo que haces es ponerle justamente en un medio hipertónico a nivel externo. Por tanto, el agua sale de las células y las células se acaban deshidratando. Por tanto, quedan plasmolizadas. Queda el pescado más chiquitito. Con los garbanzos es el caso contrario. También parten de un medio isotónico, la alacena donde están guardados, o incluso en el campo, están en un medio isotónico. Los garbanzos son bastante ricos en sal. Entonces, al meterlos en agua, que es un medio isotónico el agua, al final acaba convirtiéndose en un medio hipotónico en comparación con el interior de los garbanzos. Por tanto, el agua se mueve hacia adentro de los garbanzos, haciendo que se hinchen, que queden turgentes. Este es el ejercicio. Y en el apartado C, esto es una cosa que nunca os estudiáis. Y siempre os lo digo, entra poco, pero cuando entra, cae fuerte. Y es microscopía. Hay que diferenciar, dos diferencias hay que indicar, entre un microscopio óptico y un TEM, un microscopio electrónico de transmisión. Principalmente estas dos. El óptico usa luz y el electrónico de transmisión usa electrones. El óptico tiene menos resolución y el electrónico de transmisión tiene mayor resolución. Perdón, el óptico tiene menos resolución, creo que lo he dicho mal. Y ya, por si queréis decir más detalles, os dejo esta imagen comparativa. La pregunta 4, tanto el apartado A como el B, nos van de genética, concretamente de genética molecular y mutaciones. Es un apartado que antes no entraba en las PAU y cada vez entra más. Entonces es importante estudiárselo bien. El apartado A nos dice que definamos lo que es un fragmento de Okazaki, ¿vale? Okazaki fue una señora japonesa que descubrió estos fragmentos. Por tanto, un fragmento de Okazaki, como vemos en el dibujito, es un fragmento muy corto de ADN que se sintetiza de forma discontinua en la hebra retardada durante la replicación del ADN, ¿vale? Y luego posteriormente se unen con la ADN ligasa dando una nueva cadena.
Sí. El apartado B nos dice que expliquemos la diferencia entre una mutación puntual por transición y una por transversión. Hay que recordar esta tabla. Transición entre bases del mismo tipo. Por ejemplo, si es entre adeninas y guaninas, es entre purinas, y si es entre pirimidinas, es entre citosina y timina. Y la transversión entre bases de diferente tipo. Esta es la diferencia. Y el apartado C nos dice que describamos el inicio de la transcripción en los procariotas. Pues básicamente, la RNA polimerasa primero reconoce a la secuencia promotora, al promotor del ADN, que es esta secuencia de aquí. Nos reconoce esto, ¿vale? Y tiene una serie de sitios de reconocimiento. Entonces, lo que va a hacer la RNA polimerasa es unirse allí. Se une justo allí gracias al factor sigma, que lo presenta la propia enzima. Entonces, se forma una horquilla de replicación y se separan las hebras. Entonces, la RNA polimerasa empieza a sintetizar ese ARN complementario utilizando un molde. Y así es como se da el inicio de la transcripción. Y en el apartado D nos piden que expliquemos lo que es el splicing. El splicing, primero, biomolécula, nos está preguntando, se da en ADN, ¿vale? Perdón, en ARN mensajero. Ahora sí, disculpa. Entonces, lo que pasa es que es justamente este tramo. Sabemos que en cuarto de la ESO visteis que del ADN pasa por la transcripción a ARN. Pero claro, hay un paso entre medio, porque el ADN eucariota es más complejo. Y esto se da en eucariotas, ¿eh? Entonces, estos genes tienen exones y tienen intrones. Los exones sirven, los intrones ocupan espacio innecesario. Por tanto, lo que va a hacer el splicing es quitar estos intrones. No sirven, no tienen información que a nosotros nos sirva para algún proceso. Por tanto, esto será dentro de lo que se llama la maduración del ADN, que es un proceso muy complejo, ¿eh? Entonces, luego estos intrones se eliminan y se unen los exones para acabar formando el ARN mensajero maduro. ¿Y en qué molécula tiene lugar? Ya he dicho, ARN mensajero, pero concretamente en el ARN mensajero transcrito primario, que es este de aquí. Es importante decirlo de transcrito primario, porque no es cualquier ARN mensajero. Y la otra opción nos dice que describamos el modelo de replicación semiconservativa. Entonces, recordemos que hay tres modelos: conservativa, semiconservativa y dispersiva. En este caso, dispersiva no nos lo están preguntando para nada, por tanto me olvido. La semiconservativa, cada molécula hija de ADN después de la replicación conserva una hebra parental y sintetiza una nueva. Y en la conservativa, la molécula original permanece intacta y se sintetizan dos cadenas completamente nuevas, por tanto una molécula entera nueva de ADN. Enzimas de la replicación y de la transcripción y de la conversión. Pues la replicación, ADN polimerasa, sobre todo. Transcripción, ARN polimerasa. Conversión, ARN-ADN, transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Es lo mismo, ¿vale? Esto de ARN a ADN, recordemos que es característico de algunos virus, de los que le llaman los retrovirus. En el apartado C nos dice que describamos la función de los tres sitios del ribosoma. Recordemos que un ribosoma tiene tres sitios, EPA, ¿vale? Entonces, yo me he hecho una regla mnemotécnica mía, que no vienen las letras por esto, pero a mí me sirve. A de acceso, P de proteína y E de exit. A mí me sirve, no sé a vosotros. Entonces, en el sitio A, nos está preguntando, es donde justamente entra el aminoácido ARN de transferencia con el nuevo aminoácido. En el caso del dibujito, es una fenilalanina. Entonces, y en el sitio P, está el peptidil ARN de transferencia que lleva la cadena peptídica en crecimiento. Y va a ir creciendo la cadenita de aminoácidos, que es la proteína o el péptido según el número de aminoácidos que contenga. Y luego ya esa en concreto, la peptidil ARN de transferencia, acabará saliendo por el exit. Y en el apartado D
pues hay que indicar los compartimentos u orgánulos donde los ribosomas pueden traducir el mensaje genético, ¿vale? Recordemos la célula eucariota, ¿vale? Precioso dibujo, como ya conocéis de sobras. Los ribosomas, sobre todo, están en el citoplasma libres, pero no solo están en el citoplasma, también tenemos en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias. Por tanto, aquí también podemos encontrar procesos de traducción. La pregunta 5, de metabolismo. El gran terror de los alumnos. No entiendo por qué, si biotecnología es peor. Lo siento, biotecnólogos, pero se tenía que decir. Entonces, en la opción A, tenemos un esquema y tenemos que responder unas preguntas. Primero, tenemos que indicar los nombres de los procesos marcados con las letras A y B y dónde está esto ocurriendo. El A es la cadena de transporte de electrones. También se puede llamar cadena respiratoria. Es lo mismo, ¿vale? Biología todo tiene 1000 nombres. Y el apartado B es la fosforilación oxidativa, que contiene la quimiosmosis. ¿Esto dónde pasa? En la membrana mitocondrial interna. Perdón, membrana interna mitocondrial, que se dice al revés. Por tanto, esto de aquí será la membrana externa mitocondrial. Y eso está pasando en la mitocondria. Apartado B. Dos tipos de organismos eucarióticos que lleven a cabo estos dos procesos. Pues cualquiera, los que os gusten más. Puede ser cualquiera de estos reinos. Todos llevan a cabo este proceso, a menos de que justamente algún protista raro sea anaerobio. Pero son casos muy raros, ¿vale? Por tanto, yo voy a inventármelo y voy a decir seres humanos y levaduras, por decir algo. Recordemos que las levaduras son hongos, ¿eh? Apartado C. Hay que citar los sustratos y productos generados con los números del 1 al 6, ¿vale? Típico ejercicio de selectividad que ponen cada año. El sustrato 1 es un NADH. Ojo, no pongáis más H+, porque el protón ya está representado, ¿vale? Y nos sale un NAT cargado positivamente, por tanto esto es la forma oxidada. En el 3, 2 protones más un medio de una molécula de oxígeno y el producto acabará siendo el agua. Y el 5 y el 6, como esto es de la fosforilación oxidativa, esto es una ATP sintasa. Por tanto, entra ADP más un fósforo inorgánico y nos sale un ATP. El apartado D nos dice que expliquemos la relación entre la beta-oxidación y el ciclo de Krebs. No sé por qué le tenéis un terror brutal al ciclo de Krebs. No sé por qué. Si es precioso. Utilizo este esquema. Este esquema lo hizo el equipo de la selectividad de Cataluña hace más o menos unos 25 años. Es bastante antiguo, pero va muy bien. Así que, recordemos, la beta-oxidación es el paso de ácido graso para obtener acetil-CoA. Y el acetil-CoA acaba entrando al Krebs. Por tanto, me parece que ya estáis viendo un poco la relación que tienen. La beta-oxidación acaba degradando estos ácidos grasos, produciendo acetil-CoA, NADH y FAT2. En cambio, luego ese acetil-CoA, ¿qué pasará? Nos entrará al ciclo de Krebs, donde se acabará oxidando entero. Por eso, esa es la relación. Y como os dice brevemente, con esta respuesta ya tendríamos los 0,4 puntos. Y la otra opción, tenemos una reacción, ¿vale? Glucosa más 2 ADPs más 2 fósforos inorgánicos más NAT oxidado nos da 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico, que es lo mismo, más 2 ATPs más 2 NAT reducido más 2 protones. Esto es sin duda alguna la glucólisis, donde nos entra una glucosa y por una serie de transformaciones, a partir de aquí son 2, por eso está como en un recuadro, nos acaba dando el pirúvico. 2 porque la glucosa tiene 6 carbonos y el pirúvico 3. Por tanto, 6 entre 3 igual a 2. ¿Dónde pasa esto? En este esquema cutre de antes, pero que me encanta. Esto de aquí es la mitocondria. Por tanto, esto es el citosol de la célula. Esto se da en el citosol. Ya tendríamos la pregunta resuelta. El apartado B. Hay que explicar qué procesos metabólicos se dan a continuación de la glucólisis, si tenemos oxígeno o si no lo tenemos. Por tanto, volvemos al esquema y ya hemos visto esta parte, que es la glucólisis. El 4 no, el 4 es la gluconeogénesis, pero ya me entendéis, no podía marcarlo diferente. Por tanto, aquí
nos encontramos con la mitocondria. Y en la mitocondria hay un guarda de seguridad, tipo portero de discoteca. Esta es una imagen que yo le pongo a mis alumnos. Los que sois alumnos míos seguro que os acordáis de esto. Yo siempre pongo esta imagen que dice, sin oxígeno no pasas. Es la discoteca de la mitocondria. Por tanto, si quieres hacer un plan guay de ir a la discoteca mitocondria, pues necesitas que haya oxígeno en el medio para poder entrar. Si no, tienes que darte con el plan cutre B, que es ir a la fiesta mayor del pueblo de las fermentaciones. ¿Vale? Por tanto, la discoteca mitocondria es aeróbica y la fiesta del pueblo de las fermentaciones es anaeróbica. Entonces ya tenemos gran parte de ello. Si tenemos oxígeno, el piruvato nos entra en la mitocondria, se descarboxila por una oxidación, dando acetil-CoA, entra al Krebs, va a la cadena de transporte de electrones y se obtienen los ATPs. En esta parte se obtienen entre 34 y 36 ATPs, según el organismo, porque ya se han obtenido 2 aquí. En el caso de que no haya oxígeno, pues nos tenemos que quedar con el plan cutre de la fiesta del pueblo de las fermentaciones. En este caso está representada la láctica, pasando a un lactato, o ácido láctico, pero también tenemos las fermentaciones alcohólicas, butíricas, putrefactas, etc. Hay muchas fermentaciones. Y esa es la vía anaeróbica. La vía de la fermentación no genera ATP como tal, por donde nos quedaríamos con los 2 que se han generado en la glucólisis, pero ayuda a recargar el poder reductor para poder realizar de nuevo una glucólisis. El apartado C nos dice que indiquemos otra vía distinta a esta glucólisis que ya conocemos, en la que se genere NADH, o sea, NAD reducido. Pues dice una, pero yo os voy a dar 2, porque me caéis bien. La primera es la que odiáis, el ciclo de Krebs. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citratosintrasa se forma el citrato. Os recomiendo que escuchéis el rap, es muy divertido. Entonces, aquí se obtiene, efectivamente, tal y como hemos dicho, 1, 2 y 3 NADH reducidos por vuelta. Y también tenemos la hélice del himen, que es una parte de la beta oxidación, donde también se genera un NADH por cada vuelta de la hélice. Y el apartado B, tenemos que razonar un proceso, y es que nos pregunta que por qué si dejamos glucosa en un frasco abierto tarda muchísimos años en transformarse en CO2 y agua, pero en cambio dentro de las células pasa en unos pocos minutos. Y la respuesta está en la enzimología, lo que más miedo le tenéis también. En el caso de que tengamos una enzima, la energía de activación del proceso es baja y también nos aumenta la cinética de la reacción. En cambio, si no tenemos una enzima, este proceso es mucho más lento porque la energía de activación es muy elevada. Por tanto, la respuesta está aquí, en la enzimología. En las células, las reacciones están todas catalizadas por enzimas. Así que esto disminuye la energía de activación y acelera la velocidad de reacción. Y hasta aquí llegó la PAU de Madrid. Espero que los que estéis viendo este vídeo que seáis de Madrid os haya ido bien. Los que seáis de Cataluña, espero que esto os sirva para repasar para el examen de las PAU de la semana que viene. Un saludo a todos. Acordaos de suscribiros a mi canal si queréis ver más cosas de bio. Adiós.